Es que ha sido un cambio sencillamente brutal y seguramente me atrevería a decir que este es el cambio más significativo de todos los que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver dos casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Y estos son dos casos muy interesantes. Y uno de ellos es un update de uno de los casos que ha tenido más visitas en el canal. Por lo menos el thumbnail del vídeo era precisamente el caso de esta persona. Y mucha gente comentó que el resultado que obtuvo esta persona era imposible en tan solo 3 meses. Pues bien, esta persona nos ha hecho un update de su evolución a los 8 meses. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que tenía un patrón de alopecia bastante particular. Podríamos decir que tenía una alopecia difusa en la parte frontal y la alopecia le afectaba hasta la zona de la coronilla. Pues bien, este paciente utilizó finasteride durante 4 meses y minoxidil durante 3 meses. Evidentemente utilizó finasteride oral. Y en cuanto a minoxidil, el primer mes empezó utilizando minoxidil tópico, en concreto Regaine, es decir, minoxidil en espuma, y los siguientes meses utilizó minoxidil oral, debido a cómo le dejaba el pelo minoxidil tópico, ya que durante el primer mes de tratamiento sí que obtuvo unos resultados bastante significativos. El paciente decidió, en vez de dejar de utilizar minoxidil, simplemente cambiar minoxidil tópico por minoxidil oral, puesto que veía que seguramente para él, para su caso, iba a ser más sencillo mantener el tratamiento con minoxidil oral, aunque el paciente comenta que es plenamente consciente de que los efectos secundarios con minoxidil oral son mucho más severos que con minoxidil tópico. Y por este motivo, desde el primer día que utilizó minoxidil oral, el paciente llevó un seguimiento médico y por suerte no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario hasta ahora. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento con finasteride y minoxidil, este paciente tenía una falta de densidad significativa en la zona frontal y en las entradas. Y también vemos que la alopecia le afectaba de forma significativa a la zona de la coronilla. Podríamos decir que el estado de este paciente antes de empezar el tratamiento era más o menos un grado 3 con Vertex en la escala de Norwood-Hamilton, aunque también podríamos argumentar que se encontraba camino de Norwood 4. Pero bueno, el caso es que tenía una falta de densidad significativa en la parte media y frontal de la cabeza y en la coronilla. Y como vemos en esta imagen, tras solo 4 meses utilizando finasteride oral y 3 meses utilizando minoxidil, 2 de ellos siendo minoxidil oral, la respuesta que ha tenido este paciente al tratamiento ha sido sencillamente increíble. Vemos cómo la parte de la coronilla está prácticamente cerrada. No lo está del todo, pero prácticamente. Y la zona frontal, la mejora que ha pegado ha sido sencillamente increíble. En esta imagen, viendo desde la zona frontal, es imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Es que ha pasado de un Norwood 3 con Vertex a prácticamente un Norwood 2-1. O sea, es que la línea que tiene ahora mismo este paciente es prácticamente una línea recta en la zona frontal. Vemos que el cambio es que ha sido sencillamente brutal. Y a partir de ahora, este paciente lo único que tiene que hacer es seguir con el tratamiento y seguramente después de un año con el tratamiento con finasteride y minoxidil consiga cerrar por completo la parte de la coronilla e incluso pueda mejorar todavía aún más la zona frontal, aunque se hace difícil pensar que esta zona frontal pueda ser mejorable. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Y bien, ha llegado el momento de hablar de este segundo caso y seguramente este caso sea
uno de los más emocionantes que he subido al canal, precisamente porque la anterior vez que hablé sobre este paciente y su evolución a los 3 meses con el tratamiento con finasteride y minoxidil fue uno de los vídeos más vistos en el canal, y además este vídeo generó una gran controversia con respecto a si era realmente posible obtener estos resultados, los resultados que obtuvo este paciente tras tan solo 3 meses utilizando finasteride y minoxidil. Pues bien, ahora nos hace este paciente un update a los 8 meses siguiendo este tratamiento. Y antes de ver las fotos de este paciente, vamos a comentar algunos de los puntos que nos explica esta persona con su experiencia con el tratamiento con finasteride y minoxidil. Lo primero que nos comenta este paciente es que, en su opinión, los tratamientos funcionan si somos constantes y que evidentemente los resultados pueden variar de individuo a individuo, pero que si somos constantes y si empezamos el tratamiento lo antes posible, en el momento en el que somos conscientes de que tenemos alopecia androgenética, la evolución será mucho más positiva. Y esto evidentemente es algo completamente cierto y algo que he explicado en numerosas ocasiones en este canal. Por otro lado, este paciente no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario con el tratamiento, y además los pelos que ha conseguido regenerar realmente son pelos bastante finos y no tienen la consistencia que a él le gustaría, sobre todo cuando tiene el pelo mojado, que según él tiene una apariencia que no le gusta en absoluto. Y sobre todo para esta persona el cambio más drástico ha sido poder tener que dejar de utilizar gorras para tapar su estado capilar, tener que pensar qué gorra usar para cada ocasión, puesto que ahora mismo se siente cómodo yendo a la calle sin ningún tipo de gorra. Y por último, este paciente quiere responder a aquellas personas que decían que las fotos del antes y del después no eran la misma persona, basándose en el color de las cejas del paciente, y quiere decir que efectivamente el color de sus cejas cambió y oscureció bastante, y esto es sencillamente porque se tiñó el color de las cejas. En estas imágenes podemos ver el estado del paciente antes de empezar el tratamiento con finasteride y minoxidil. Este paciente tenía un grado de alopecia 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Como vemos, la alopecia le afectaba a la parte superior de la cabeza y prácticamente llegaba a tocar la coronilla, aunque no llegaba a afectarla del todo. Pero bueno, como vemos, tenía una alopecia muy significativa, muy avanzada. Y como vemos, este es el estado capilar del paciente tras 3 meses de tratamiento. Como vemos, el cambio que experimentó este paciente fue sencillamente increíble, noche y día. Y sí que es cierto, podemos ver cómo el color de sus cejas cambió. Y como digo, esto se debe sencillamente a que se tiñó el color de las cejas. Y aquí vemos el estado capilar del paciente tras 8 meses de tratamiento. Como vemos, el cambio ha sido sencillamente brutal. Todavía ha mejorado bastante con respecto a los primeros 3 meses. Sencillamente, el cambio que ha experimentado este paciente, tanto en la zona frontal como en la parte superior de la cabeza y la coronilla, ha sido brutal. Es que ahora mismo este paciente puede salir a la calle sin ningún tipo de problema. Es que se hace incluso difícil pensar que esta persona en algún momento de su vida haya podido partir de una alopecia tan avanzada. Es cierto que todavía no tiene una línea recta en la zona frontal y esto seguramente sea completamente imposible, pero es que en todos los puntos de su cabeza donde tenía pelos miniaturizados, ha conseguido transformarlos prácticamente todos en pelos terminales sanos. Y es que ahora mismo la apariencia que tiene este paciente es sencillamente la de un pelo bastante sano, con unas entradas quizás ciertamente pronunciadas, no es una línea recta completamente, quizás se encuentre entre un Norwood 2 y un Norwood 3, pero es que esta persona partía de una alopecia de grado 5A, es decir, una alopecia muy avanzada, y ha conseguido pasar prácticamente 2 escalones y medio en la escala de Norwood-Hamilton. Es que ha sido un cambio sencillamente brutal y seguramente me atrevería a decir que este es el cambio más significativo de todos los que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal. Y quiero recalcar uno de los puntos que comentaba anteriormente este paciente, y es la importancia que tiene empezar el tratamiento lo antes posible, empezarlo a tiempo, en el momento en el que somos conscientes de que tenemos alopecia androgenética, y la importancia de ser constantes con el tratamiento. Y esto sencillamente es una realidad irrefutable. Cuanto antes empecemos el tratamiento y si somos constantes con el mismo, obtendremos los mejores resultados posibles. Es decir, si este paciente, en vez de empezar el tratamiento con 24 años, cuando
fue consciente de que tenía una alopecia significativa y que quería hacer algo al respecto. Si en vez de empezarlo con 24 años, lo empieza con 28, lo más probable es que los resultados que este paciente habría obtenido con 28 años no serían los mismos que los que ha obtenido ahora mismo. Y evidentemente, si este es tu caso, no puedes ir al pasado y empezar el tratamiento, pero lo que puedes hacer es no esperar ni un minuto más y poner remedio a tu problema y empezar a tratar tu alopecia ahora mismo. Eso sí, antes de empezar a tratar tu alopecia androgenética tienes que estar seguro de que tienes alopecia androgenética, y para esto tienes que visitar a un dermatólogo que diagnostique tu caso. Y tienes que ser consciente de que si vas a seguir un tratamiento antiandrógeno, como finasteride o utasteride, antes de empezar este tratamiento tienes que realizarte analíticas que descarten que tengas problemas de oligospermia, problemas de infertilidad o algún tipo de desorden hormonal que puedan agravarse con el uso de este tratamiento antiandrógeno. Si quieres compartir tu caso en el canal, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres saber cuáles son los factores principales que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.